Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, compañeros maestros. Espero que estén muy bien. Su servidora, la maestra Mirnanda de Arellano Ruiz, del plantel 12 de Córdoba, comparto hoy con gusto este material que espero, como siempre, que les sea útil. Bueno, nos ubicamos entonces, vamos a hablar en este último video del bloque 3, que se llama Biología de los Animales y Etología, y específicamente vamos a hablar de sociobiología y la importancia ecológica y social de los animales. En el video 3 hablamos de los primeros dos temas del bloque, que eran tipos de conducta y respuestas al ambiente. En este video solo vemos los dos temas restantes. Muy bien, ¿qué esperamos aprender en este bloque? Bueno, vamos otra vez a revisar la relevancia ecológica, social, cultural de los animales, sus diferentes funciones. En el primer video abordamos un poco de ello y ahora lo vamos a cerrar. ¿Qué buscamos? Sobre todo buscamos crear una conciencia de cuidado, de preservación de nuestras especies endémicas y no endémicas. Es también un poco la reflexión acerca de la importancia de los animales en nuestra vida, ¿no? El plan de evaluación, bueno, este parcial vale 30, en el video 3 hay dos actividades que valen 15, y en este video vas a encontrar las últimas dos actividades que propongo, una de 5 con un valor porcentual de 5 y otra con un valor porcentual de 10, que nos hacen 15 puntos, más los 15 puntos obtenidos en el video 3, concluimos el 30% de nuestro tercer parcial. Bien, vamos a iniciar revisando el concepto de sociobiología. La sociobiología es la disciplina que se encarga del estudio del comportamiento social. La mayoría de los animales tienen pautas de agregación y entonces eso provoca que haya diferentes respuestas ante esa capacidad de vivir en más de uno. ¿Cuáles son estas características? Bueno, la cooperación, la agresión, la territorialidad, las jerarquías, la selección de pareja. O. Wilson propone que la base de la sociobiología es una combinación entre evolución genética y comportamiento animal. Son los estudios de este tipo, de estas sociedades, que es válido aplicarle así el término, aunque sean animales, ¿sí? Las que son la materia prima de esta parte tan interesante de la biología. Bueno, el primer comportamiento que llamó la atención a muchos etólogos y muchos estudiosos del comportamiento era precisamente interpretar cómo se comportan los animales cuando se aparean. ¿Por qué? Porque es una función fundamental. Los seres vivos tenemos como parte obligatoria la reproducción para la perpetuación de la especie. Entonces, en animales, estos patrones de comportamiento se hacen complejos. Por ejemplo, la selección de las parejas sexuales. Bueno, hay muchos ejemplos. Yo depuré para traerles 2, 3 de lo más interesante, pero en realidad es un tema muy amplio. Bueno, los machos van a tener una fuerte selección por competir, una fuerte predilección por la competencia, y las hembras van a experimentar rasgos que van a hacer que realicen elecciones ventajosas, ¿no? Acá en la diapositiva estoy haciendo alusión a dos moscas. El macho, para poder tener derecho a copular con la hembra, le proporciona otro insecto de regalo como alimento para poder accesar al apareamiento. Bien, algunos comportamientos llaman la atención por ser agresivos. Esto se establece sobre todo en
en algunas especies en las cuales existen exhibiciones, rituales y donde los machos más destacados con los mejores atributos obviamente van a ser objeto de selección por parte de las hembras para perpetuar esa carga génica, ¿no? En algunos casos también las agresiones solo son simbólicas, son rituales para no dañar, ¿no? Bueno, el otro ejemplo era el que les daba de la diapositiva anterior. Los machos ofrecen algún recurso, alimento, regalo, para que la hembra lo seleccione. Bien, los comportamientos de apareamiento van a ser muy comunes, tanto en machos como en hembras, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito de esto más a detalle, ¿no? De los tipos de reproducción que ya revisaremos. Bueno, aquí tengo un ejemplo en la imagen de cómo una vez que se ha obtenido la copulación, algunos machos tienden a resguardar a su pareja para evitar que otros machos lleguen y copulen con ella. De esta forma aseguran que sea su carga génica la que se distribuya en la progenie. ¿Cómo se comunican los animales? Es otra pauta de conducta social. Si vivimos agregados, tenemos que tener mecanismos de comunicación. Bueno, hay diversos mecanismos de comunicación. Se establece el mismo canal que aprendieron en el taller de lectura y redacción, un emisor, un mensaje y un receptor, ¿sí? El mensaje es lo que en los animales es variado, ¿no? Nosotros sabemos que nuestros mensajes siempre van a ser o escritos o fonéticos, ¿no? En el caso de los animales, bueno, también son fonéticos y ahorita vamos a revisar algunos ejemplos. Este tipo de comportamiento, dice los autores, que es realmente un avance evolutivo. Bien, la primera comunicación, la que yo les decía, fonética, mediante sonidos, bueno, va a tener ciertos puntos a favor. Va a ser efectiva para grandes distancias, por ejemplo, debieron haber escuchado ustedes alguna vez de las ballenas jorobadas que emiten sonidos que se oyen a kilómetros de distancia. Bueno, estas señales acústicas superan muchos de los inconvenientes que podía tener un despliegue visual. Para percibir un despliegue visual, pues se necesita cercanía. En el caso de los sonidos, eso lo dan como ventaja. No necesariamente tienen que estar cercanos los dos individuos a comunicarse. Bueno, el mensaje se transmite casi de manera instantánea, utiliza los medios en los que vive el animal, agua, aire, suelo. Algunos mensajes los etólogos han descubierto que son bastante complejos porque pueden variar el volumen, el tono, la duración, y eso está indicando un mensaje particular, una señal particular. Bien, ahí tengo algunos ejemplos. Les decía yo la de las ballenas jorobadas, las de la rata canguro, que con esas patitas produce un sonido que se oye hasta 4.5 kilómetros de distancia, a pesar de que el animal es pequeño, ¿no? Produce esa vibración tan fuerte, ¿no? Bueno, la gran desventaja de la comunicación acústica entre los animales es la que los depredadores pueden percibir estas señales también y localizar a los emisores. Esa es la gran desventaja. Bien, otro mensaje químico que de seguro han escuchado hasta en nuestra especie, ¿verdad? Es común escucharla, es la de los mensajes químicos, que vamos a llamar feromonas. Van a ser estas sustancias químicas producidas por animales y que van a influir en algún tipo de respuesta de comportamiento de la misma especie. Eso sí, la producción de estos señalamientos químicos, de estas feromonas, son específicas y dependen de la especie, de tal manera que nosotros no podemos percibir feromonas de ningún otro animal, ¿no? Bueno,
¿Cuáles son las ventajas de estos mensajes químicos, estos señalamientos feromonales? Bueno, pues la persistencia, aun cuando el animal no esté ahí, va a dejar ese señalamiento químico y va a funcionar no nada más para el aspecto sexual. Es que la mayoría de las veces asociamos el término con cuestiones de apareamiento y no es así. Ahorita lo vamos a revisar. Bien, estos mensajes feromonales, les decía yo, pueden comunicar estados de ánimo, pueden indicar si un individuo está sano o enfermo, pueden guiar hacia el alimento, pueden guiar hacia la sociedad, por ejemplo, en las abejas, en las hormigas, ¿no? Hacia las colmenas, hacia los nidos, ¿no? Bueno, aquí les puse un datito adicional, en este caso un ejemplo de estudiando estos mensajes químicos, en algunos casos se pueden hacer de alguna manera algún tipo de aplicación hacia los humanos, ¿no? En beneficio hacia los humanos. Por ejemplo, acá dice que algunos grupos humanos explotan las feromonas para combatir plagas. Por ejemplo, el escarabajo japonés y la polilla gitana, ¿sí? Sustituyen estas hormonas por feromonas sintéticas, estas feromonas naturales por feromonas sintéticas, y de esta manera intervienen directamente en el apareamiento. Entonces, de esa manera, pues es como una manera muy correcta de impedir una plaga sin contaminar el ambiente, ¿no? Muy amigable para el ambiente. Bien, aquí les puse un ejemplo más concreto que les decía yo hace rato. En el caso de las hormigas y las abejas, las feromonas tienen otras funciones, como son dar una información referida a la cantidad de alimento con la que cuenta la colonia, sirven como marcadoras de pistas para que la que guía a toda la línea de hormigas la siga con un olor característico, comunican alarmas, ¿sí? De tal manera que las glándulas que poseen en el abdomen liberan esos señales químicos que perciben las demás y que les dan a entender que hay un enemigo y para que los soldados se preparen, ¿no? Y aparte, bueno, también determina las funciones sexuales en la reina. Bien, en cuanto a la reproducción, vamos a ver ahora cómo es que ocurre en cuanto a la reproducción. Bueno, sabemos que el éxito biológico se mide en cuanto a la cantidad de descendientes que se logran tener. Entonces, aquí en los animales, en algunos se presenta un fenómeno muy interesante que se llama cortejo, ¿sí? Antes del apareamiento, los machos compiten y desenvuelven ciertas pautas de conducta para que la hembra los detecte y los considere como posibles parejas. El cortejo va a ser también uno de los actos en el mundo animal más estudiados del comportamiento animal. Es un conjunto de acciones que los machos realizan en la edad reproductiva. Con frecuencia, el macho debe demostrar su calidad biológica, exhibirse, para que la hembra lo acepte como pareja. Todo esto, ya lo decía yo desde el inicio, los etólogos concuerdan, tiene que ver con el resultado de una evolución muy particular de cada especie. Entonces, esto nos lleva a una gran cantidad y una variedad de señales de cortejo, pues, muy grande, ¿no? Bien, algunos ejemplos, les puse solo 3 de los que realmente la bibliografía da y son demasiados, ¿no? Este me llamó la atención, el de los pájaros carpinteros. Dice que el contacto es muy importante y el macho hace ataques ficticios a la hembra sin lastimarla, la picotea suavemente, la toca, y esto provoca en la hembra reacciones fisiológicas de descargas hormonales, feromonales, y provoca la ovulación.
Entonces, si no hay este contacto antes de, en este cortejo, pues no hay ovulación y entonces no va a haber reproducción. Bueno, en algunos insectos tenemos el hecho de darles regalitos a las hembras para que puedan ser seleccionados. Ya habíamos abierto con ese ejemplo. Y bueno, en algunas aves, en algunos peces, es hacer un despliegue de atributos, ¿no? Mostrar el cuerpo, mostrarse grande, brillante, poderoso, con un plumaje hermoso para atraer a la hembra. Bien, acá hay algunas imágenes de cortejo de diferentes especies. Los mamíferos también tienen toda una diversidad en cuanto al cortejo. Bien, relaciones de pareja. Eso era lo que les decía hace rato que venía acá, ¿no? Existen tres tipos de relaciones de pareja. La monogamia, que es cuando el apareamiento se hace solo entre un individuo macho y una hembra, ¿sí? Y de esta forma, la pareja hace la reproducción y no existe por parte de ninguno de los dos ningún otro contacto. La poliginia, que es cuando un macho fecunda a muchas hembras, esto lo vemos como clásico ejemplo en los mamíferos, primates, hablamos hasta de jerarquización, un macho alfa que tiene acceso a todas las hembras y que cuida celosamente que ningún otro macho intervenga con su harem, ¿no? La poliandria, que es cuando una hembra copula con muchos machos. Eso también se presenta en algunos insectos. Bien, la cooperación grupal es uno de los temas que a nivel de sociobiología llama mucho la atención porque obviamente queremos verlo a través de un enfoque antropomórfico, como a través de cómo nos comportamos nosotros los humanos y si existe esa cooperación grupal en los animales. No debe verse así. Las pautas de cooperación grupal de los animales son, pues, no diferentes y son específicas, ¿no? Bueno, parte de este tema aplica sobre todo en sociedades que están de animales que están durante toda su vida unidas o parcialmente en alguna etapa, ¿no? Bueno, el grado de cooperación que exista entre los animales varía de una especie a otra. Y bueno, la cooperación grupal tiene ventajas, ahí marco algunas: la división del trabajo, la obtención del alimento, el cuidar a las crías, si hay varias hembras, todas son mamás de las crías, todas las atienden. Y una última que resalté, que se llama conducta altruista. Perdón. La conducta altruista se presenta cuando un individuo realiza una acción de beneficio para otro de su misma especie, ¿sí? Y a veces esa acción de beneficio inclusive pone en desventaja el riesgo de supervivencia de quien ayuda, ¿sí? Es decir, por ejemplo, se ha observado que ciertas aves, murciélagos, perdón, regurgitan la sangre cuando algunos de sus integrantes de su clan no consiguieron obtener alimento, regurgita la sangre hacia los otros compañeros. Y eso pone en riesgo al individuo que está compartiendo, al que está mostrando la conducta altruista. Entonces, estos patrones de conducta aún siguen siendo un enigma, un especial interés para los etólogos, el saber por qué un animal se pone en ese estado de vulnerabilidad. Bien, la cooperación grupal, remarco aquí dos de las fundamentales ventajas. Una, advertir a los depredadores, como, bueno, ya lo vimos hace rato, usando señales, sonidos, feromonas. Inclusive se ha observado en algunos mamíferos que emiten diferentes sonidos. Por ejemplo, si es un ladrido para advertir que es un depredador, si es un sonido largo, alargado, como en cascada, porque es de una serpiente. O sea, existe mucha especificidad, ¿no?
Bueno, otra manera de cooperar grupalmente es informar dónde está la fuente de alimento, ¿no? En las abejas, por ejemplo, se establece una danza para que así las otras visualicen a través de esas señales de baile dónde están las flores con mayor néctar, ¿no? Bien. El último tema de lo que estamos viendo en cuanto a la sociobiología me pareció muy interesante meterlo, y es que los animales juegan. Los animales, al ser gregarios, al estar juntos, al formar un clan, al formar una familia, tienen patrones de juego, ¿no? Es difícil conceptualizar el concepto juego a nivel de la vida silvestre y de los animales. Los etólogos lo definen como un comportamiento que parece carecer de alguna función inmediata, pero que con frecuencia incluye versiones modificadas de comportamientos usados en otros contextos. Bueno, los animales juegan con individuos de su misma especie, juegan con objetos y juegan inclusive con individuos de otras especies que estén compartiendo el hábitat, ¿no? Bien, es probable, dicen los etólogos, que el juego tenga un valor de supervivencia, que haga una especie de entrenamiento para lo que luego va a ser el mundo real, la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque han observado que en la mayoría de los casos los comportamientos de juego, al igual que en nosotros los humanos, se presentan en una edad temprana. Bien, ahí hay algunas imágenes de juego. Les decía yo, inclusive de especies diferentes, no solo entre individuos de la misma especie. Muy bien, chicos, estamos llegando a la primera actividad integradora. Esta actividad tiene un valor de 5 puntos como propuesta. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir una de todas las opciones que estudiamos en la sociobiología, de tipos de comportamiento, cortejo, relación de pareja, cooperación grupal, juego también, ahí no viene escrito, pero cualquiera de las que ya mencionamos. Y vas a elaborar un mapa mental con la representación de un ejemplo concreto. Otra vez, vas a la especificidad. Una especie que te resulte interesante, la vas a describir, vas a poner qué tipos de relaciones se establecen, utiliza tu creatividad para presentar tu mapa mental, e inclusive, aunque en un mapa mental no debe ir textos, sí puedes usar palabras claves. Esta es tu primera actividad integradora. Valor propuesto, 5 puntos. Muy bien. Vamos al último tema de este videíto, ya estamos cerrando, y es la importancia ecológica y social. Bueno, los animales, como cualquier ser o como cualquier elemento vivo del ecosistema, realiza funciones específicas según la especie a la que pertenezca. Tiene funciones ecológicas. Algunas funciones ecológicas importantes son la depredación. Siempre pensamos, ¡ay, depredación, qué horror! Los carnívoros, sobre todo, que son bastante agresivos para la cacería y todo, pero ecológicamente hablando, esa es una manera de regular el crecimiento de las poblaciones que son presas y mantener un equilibrio en el ecosistema. Entonces, la depredación es una actividad completamente favorable, ¿no? También existen otro tipo de relaciones mutualistas, relaciones comensalistas, relaciones de dispersión de semillas. Por ejemplo, hay plantas que han hecho tal asociación evolutiva con las aves que tienen que ser comidos los frutos, pasar por el tracto digestivo para que se desbaraten las testas de la semilla, y en el momento de que el ave excreta, defeca, la semilla está lista para iniciar el proceso de germinación. Entonces, dispersión de semillas, polinización, digo, dependemos de las abejas, lo sabemos ahora 100%. No hay abejas y tenemos un panorama bastante crítico, ¿no? De sustentabilidad, con muchos insectos que son polinizadores. Bien. Además de ser un recurso biótico, bueno, los animales han estado ligados a nuestra vida desde siempre. Desde que éramos nómadas
y se cazaban, se recolectaban, se utilizaban sus pieles, su carne, ¿no? Hasta que se hacen los asentamientos humanos y iniciamos la segunda ronda, que es la ronda de la domesticación. Nos los llevamos a vivir con nosotros, aprendemos de sus ciclos de vida, de su reproducción, para poder explotarlos con fines alimenticios y fines económicos, ¿sí? Bueno, esto de la explotación, ¿verdad? Ecológicamente hablando, hubiera tenido una justificación, pero la gran problemática es que nosotros los humanos los sobreexplotamos. Esa es una realidad, como cualquier otra especie que ya vieron en los temas de temas selectos de biología de cuarto semestre. Nos queda claro que somos una especie bastante depredadora y hemos hecho una sobreexplotación de recursos. Entonces los animales no se salvan, ¿sí? Muchas especies silvestres continúan vulnerables a nuestras actividades, al comercio, a la caza indiscriminada, a la destrucción de hábitats, a la contaminación. Esta cuarentena nos ha dejado, por ejemplo, experiencias claras de qué pueden hacer los animales si no se sienten invadidos por humanos, ¿no? Pero bueno. Llegamos a la segunda actividad integradora. Estamos cerrando. Esta actividad integradora, no quise dar más pie hablándote de tantísimos ejemplos de sobreexplotación humana hacia los animales, porque prefiero guardarlo para tu proyecto integrador, tu actividad. Bien, te vas a convertir un poco en un periodista y vas a elaborar un artículo. Este artículo te va a permitir difundir información sobre alguna especie que para ti resulte interesante. Puede ser una especie endémica de la zona del estado donde vivas, puede ser una especie de otra parte del país, pero que sí tenga, por favor, la característica de ser una especie vulnerable. ¿Por qué? Porque la estructura del artículo te pide eso. Bueno, ¿qué vas a hacer? Primero, vas a describir la biología de la especie en no más de 2 cuartillas. Vas a decir el hábitat, las características anatómicas, fisiológicas, su mecanismo de reproducción, algo de su alimentación, todo muy concreto, porque tienen que ser solo 2 cuartillas. Después vas a explicar la problemática que hace que esa especie sea vulnerable, que esté en peligro. ¿Sí? Ahí es donde viene un poco tu búsqueda en herramientas de internet. Puedes usar datos estadísticos, puedes usar referencias de otros trabajos, artículos reales publicados por asociaciones, universidades, Nat Geo, ¿ok? Y vas a dar esas referencias en no más de 1 cuartilla. Ya llevamos 3 cuartillas. Bien, como último, solamente falta que des tu toque personal. Tu conclusión. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te resultó realmente impactante de la realización de tu artículo? Y sobre todo, en esa conclusión debes incluir también al menos una medida de prevención. Una medida de prevención propuesta por ti, pensada por ti. ¿Ok? El valor de este artículo lo propongo en 10%, porque obviamente tiene bastante de trabajito, ¿no? Muy bien. Pues chicos, yo estoy casi concluyendo. Otra vez, espero que este pequeño video te sea útil. Dejé fuera muchos conceptos, el tiempo nos agota, pero te resalté lo más importante para que tú puedas buscar por tu cuenta, revisar. Ponte en contacto con tu maestro para que te diga si avala esas actividades o las cambia o les cambia el valor también. Y bueno, establece tus horarios. Ya sabes que esto de trabajar en casa es eso, que tengas el cuidado de ponerle la hora a química, la hora a biología, la hora a ciencias de la salud. Yo estoy muy complacida, muy contenta de haber estado aquí con ustedes durante estos 4 videos. Les agradezco su atención y deseo de verdad que tengamos un excelente fin de semestre, que estemos todos bien, que sigamos las indicaciones como este momento, que lo estamos logrando y que nos sintamos seguros de que esto va a pasar.
Un abrazo y un saludo para todos y me despido. Que tengan un excelente día.